¿Cómo ves las dos coaliciones? Empecemos, si querés, por la derecha. Los veo desordenados. Me parece que tienen un problema con el liderazgo político, no con el proyecto económico se los está armando la derecha económica, pero tienen un problema con el liderazgo político. Me parece que Patricia Bullrich conecta más con el estado de ánimo de su electorado, pero que genera cierto temor en el círculo rojo. Creo que Larreta es un tipo percibido como más serio por el círculo rojo, pero es percibido como más frío, y está la discusión acerca de cuál va a ser el rol de Macri si llegan a ganar. Entonces están muy desordenados y los veo con muchas dificultades para construir una esperanza. Creo que capitalizan la bronca que hay, como sucede en todo el mundo. La pandemia dejó enormes tendales de desocupados, salarios destruidos, jubilaciones muy precarias en todo el mundo. En la Argentina no hay tanto problema con el empleo, pero sí con los ingresos, y eso está generando un malestar, y la inflación en nuestro caso genera un malestar enorme que ellos saben capitalizar, y van a tener que construir un consenso difícil, porque acá la discusión es cómo piensan ellos decirle a la sociedad que van a estabilizar si llegan a ganar. A mí me preocupa más el efecto cultural de la campaña por cómo puede operar sobre la resignación colectiva, sobre el desapego al otro, el sálvese quien pueda, que el resultado final. Hay un corrimiento de la sociedad hacia la derecha, Robert. Creo que la aparición de las ultraderechas arrastró a todos hacia la derecha, incluso al centro, y a la izquierda la arrastró al centro, el centro izquierda lo arrastró al centro, el centro lo arrastró a la derecha, y bueno, y la ultraderecha creció increíblemente. Y eso está generando un conflicto en términos de cómo hacer las cosas y de cómo reformular el contrato social. Me temo, por ejemplo, que no sea impopular, a pesar de lo que nosotros podemos pensar, proponer un programa de ajuste y represión. Bueno, Bullrich lo propone claramente. La participación de las Fuerzas Armadas. Claro. Es una cosa de loco. Bueno, yo le digo a veces al público que la dictadura no se sostuvo 7 años porque sí, se sostuvo 7 años porque buena parte de la sociedad tenía consenso. Hasta las dictaduras necesitan consenso. Hasta Malvinas. Claro. Sucedió hasta Malvinas. Sí. Entonces, ¿Y cómo ves al Frente de Todos? Desordenado. No sé si no te quedas corto. Lo que pasa es desordenado. Roberto, yo creo que nosotros arrastramos un pecado de origen, que fue subestimar la crisis en el 19. Y que fue sobreestimar nuestras capacidades. Yo creo en los programas, creo en la planificación y creo en el liderazgo político. Y creo que eso es una tarea colectiva. Que construir un programa y empoderar a alguien para que pueda dialogar con la sociedad y crear las condiciones de oportunidad es una responsabilidad de todos. Creo que en su momento no nos tomamos lo importante del tema como se debía haber tomado. Si queríamos hacer una reforma judicial, la tendríamos que haber hecho al principio, ¿no? Y de cara a la sociedad. Pasa esto, señoras y señores, que sea lo que Dios quiera, ¿viste? Contarle a la gente de verdad cómo opera el poder político, el poder económico, el poder judicial, de entrada. Creo que con la deuda tendríamos que haber hecho lo mismo. O sea, yo acompañé en el Congreso, y lo volvería a hacer, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero lo cierto es que, como te dijo Álvarez Agis, creo que en esta misma silla, yo hubiese esperado otra cosa. De entrada, que se diga otra cosa y ahí definir por ahí en otra dirección. Si nosotros queríamos romper con el fondo, era en ese momento, y tal vez si queríamos acordar con el fondo, había que hacerlo rápido, porque el tiempo jugó en contra de los intereses de la Argentina. ¿De quién es la culpa? ¿De Guzmán? ¿De Alberto? No, es de todos. Y la verdad creo realmente que es de todos. Creo que no pudimos poner en una mesa de discusión los temas importantes de la Argentina antes de asumir. Por eso estoy laburando en un programa de gobierno y estoy trabajando en mi propia candidatura. O sea, ¿qué hacemos con el Estado social o con el Estado de Bienestar? ¿Qué hacemos con el urbanismo? ¿Qué hacemos con el transporte público? ¿Qué hacemos con la producción? ¿Qué hacemos con la seguridad? Lo tenemos que discutir antes. Claro. Si no, ¿qué es lo que votamos? Bueno, pero el lawfare ensucia todo, ¿no? Yo publiqué hace unos pocos días una nota en donde Cristina dice, bueno, pero cuando nos pusimos de acuerdo con Alberto, yo tenía a mi hija enferma en Cuba. Sí. Pero también es un error suponer que el problema es de Alberto y de Cristina. A ver, ya estamos grandes. Te voy a decir una cosa que va a ser impopular. Yo creo en los partidos políticos, ¿no?
no puede depender todo de una persona, porque obviamente, a ver, si Cristina tiene un problema con la hija, como el que tuvo, y no va a tener 100% la que, por más que sea una patriota, una santa, no estoy discutiendo las cualidades personales de ella ni de ninguno. Hoy estuvimos hablando de, viste, Conocer a Perón, el libro de Juan Manuel Ardovina, que habla de la condición humana de Perón, de sus problemas, de las cosas que lo acosaban, entre ellas la salud. Exactamente. Y lo de López Rega, el lugar que tenía López Rega en su vida como consecuencia de que iba perdiendo. Ahora, el factor Cristina, yo no sé si no es la política, sumando a todos, que más mide, por ahí después no le da para un balotaje, pero cuando vos medís la primera vuelta, me parece que sigue siendo la política que más mide, pero no le da para ganar el balotaje. Entonces eligió a Scioli, eligió a Alberto, y ahora en principio parece que está eligiendo a Massa. Esa delegación hacia alguien que no la representa en sus ideas, porque no son lo mismo, ¿no es un problema político del Frente de Todos hoy? Lo que pasa es que hay un problema preexistente, que es suponer que las personas son las que individualmente son las que determinan un rumbo. Yo creo en los procesos históricos, Roberto. ¿Entendés? Los liderazgos ayudan a encauzar esos procesos históricos, pero la verdad es que hay que ponerse los pantalones largos. Cuando Cristina dice, che, saquen el bastón del mariscal, me está diciendo a ver quién se propone como candidato. Están diciendo, che, pónganse a laburar en un proyecto de país, están diciendo, discutamos con la sociedad cuáles son los problemas, porque si después llegás al poder y vos no le dijiste a la gente que te ibas a tener un kilo, a ver, te voy a poner un caso. Yo creo que nosotros tenemos que tener una política muy firme de vivienda, y hay que intervenir en serio sobre ese mercado. Entonces, si yo no lo digo en la campaña electoral, y yo como fuerza política, no en términos personales, ¿no? Nosotros, y después nos toca gobernar, suponete un cisne negro, pasa algo, gobernamos, y nosotros queremos hacer una empresa pública privada que intervenga en el mercado, queremos cobrar algún tipo de impuesto a la vivienda ociosa, o queremos generar un incentivo, o no sé, o lo que sea, no lo vamos a poder hacer. Porque, a ver, el poder, hay algo que se llama correlación de fuerzas que existe. Yo me ocupé de ponerlo en el debate público, en un famoso debate con Berkovich, básicamente porque lo he leído a Marx y a Gramsci, y esto, digamos, desde la teoría marxista o postmarxista siempre se ha incluido. Néstor Kirchner hablaba de correlación de fuerzas cuando explicaba por qué no lo había puesto a Kuhnke en el Banco Central y tuvo que optar por otro. Pero hay algo que nos olvidamos, que además de correlaciones de fuerza, hay procesos de acumulación de fuerza, Roberto. Porque si no, es la teoría de la resignación. ¿Entendés? O sea, yo creo que hay correlaciones de fuerza, pero creo que son móviles. ¿Cuándo acumulas política? Bueno, cuando desplegás ideas, cuando desplegás un equipo. Eso le faltó claramente a este gobierno. Nosotros no, mirá. O sea, la única vez que tuvo poder fue por la pandemia. Roberto, un proyecto político antes de ser un proyecto económico es un proyecto de poder. En América Latina estás obligado a construir poder todo el tiempo porque el poder se gasta. Entonces, y yo creo que ese es el gran problema. ¿Qué no se discutió en el Frente de Todos al principio? Una teoría del poder. ¿Qué hacíamos con el poder? ¿Cómo se construye el poder? Porque no alcanza con el recuerdo de los años de Cristina. Yo le entiendo a ella. Está todo el tiempo diciendo, cuando yo gobernaba. Eso alcanza para fidelizar a los propios. Pero nosotros no vamos a ir a convencer a las pibas o los pibes de 15, 16, 17 años que están hinchados las pelotas de la política diciendo que hace 10 años hicimos tal o cual cosa. No alcanza. Hay que tener un modelo de acumulación de poder. Es difícil muchas veces discutir estas cosas en público. Yo las estoy empezando a discutir ahora porque siento que se inicia finalmente una etapa electoral nueva y quiero ayudar, digamos, desde el lugar que uno tiene humildemente a que esto se dé. Pero muchas veces estas discusiones se necesitan dar en privado. Claro. ¿Viste? A mí, por ejemplo, si suponemos que los problemas del Frente de Todos se van a resolver con unas pasos que no entendimos nada. Nosotros necesitamos un gran consenso. Si para alcanzar ese consenso tenemos que ir a unas pasos, bienvenida a las pasos. Pero lo que la gente está esperando es que no nos peleemos más. Entonces, los lugares reservados de discusión política, que deberían ser múltiples, no se utilizan solamente para hablar de candidaturas, se utilizan para discutir proyectos de país. Yo me junto con Mariano Recalde, por ejemplo, muchas veces, que es el presidente del PJ, y nunca hemos discutido sobre la confección de la lista del año que viene o de este año, o sobre quiénes tienen que ser los candidatos. Siempre estamos discutiendo sobre, bueno, qué tipo de políticas deberíamos proponerle a las porteñas y a los porteños. Creo que algo de eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Construir poder, tratar de sentar a todos los actores. Hay actores muy inteligentes en todos los campamentos internos. Es mentira que son todos tarados, que la gente... tipos muy inteligentes, tipos muy útiles, mujeres y compañeras y compañeros, y tienen que estar puestos al servicio de un proyecto político que empiece por discutir cómo acumulamos poder.
Claro. Sin él no haces nada. No hay proyecto económico. A ver, cuando digo acumulamos poderes, desde cómo elevamos el nivel de conciencia de la gente hasta cómo juntamos reservas en el Banco Central. Así es. ¿Entendés? El poder, lo que pasa también, Roberto, es que esto no se puede tener el nivel de amateurismo que tenemos en la política argentina. Necesita cierto grado de profesionalismo. Ahora, hemos puesto en cuestión cosas que era cuando Néstor decía, yo tengo superávit fiscal, tengo superávit comercial, entonces estoy seguro, soy poderoso porque a mí nadie me va a correr, porque tengo dólares y tengo pesos. Todo eso lo pusimos en cuestión, por cuestiones ideológicas que yo no las entiendo cómo llegamos a ese lugar. Digo, ser poderoso también es tener un fajito en la mesa de luz por si... Hay que saber leer, te agrego esto, creo que vas a coincidir, hay que saber leer el ciclo económico. Si el ciclo económico está expansivo, yo te recomendaría juntar. Esa es la forma. Esa es la forma. Si ahora, si vos estás creciendo al 10%, bueno, es hora de recoger. Exactamente. Pero ese es un debate también, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que asumir, hay una dimensión, Roberto, que es clave. Y yo te puedo asegurar que, bueno, por lo menos yo estoy convencido que si la asumiéramos entre todos, empezaría a ser el inicio de la resolución de nuestros problemas, que es la responsabilidad. Hay una dimensión de irresponsabilidad en la política. Cualquiera puede decir cualquier cosa, total, no tiene consecuencia, que hace que cuando vos discutís en serio algún tema sea difícil encontrar interlocutores. Claro. Entonces, si vamos a discutir en serio, yo sé que cualquiera que es presidente o que ocupa un lugar importante en un ejecutivo quiera redistribuir rápido el ingreso, porque primero porque es una misión ética y segundo porque quiere que lo quieran y que lo voten. Nadie quiere. Muy bien. Ahora, también tenemos que ver cómo hacemos sostenible ese proceso en el tiempo y cuáles son las condiciones subjetivas de la Argentina. Si vos no acumulás reservas en el Banco Central, no podés expandir el consumo, macho. Bueno, todavía seguimos discutiendo si tenemos que basarnos en la exportación o en el consumo interno. Si las dos cosas son imprescindibles que vayan juntas. Pero tienen que ir juntas. Que vayan juntas. Roberto, si la Argentina no entiende esto que Cristina llama economía bimonetaria, que algunos llaman restricción económica, mejorar los niveles de vida, etcétera, 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 necesitamos tener regulado el tipo de cambio. Problema que otras sociedades no tienen. Claro. Entonces, ¿qué te da la gobernabilidad en la Argentina? Los dólares del Banco Central, la reserva. Entonces, si vos mantenés, yo siempre recomiendo leerlo a Escaleta, hace mucho que no hablo con él, le mando un saludo, pero Claudio es uno de los tipos que para mí mejor interpreta el conflicto político distributivo de la Argentina. No es una cuestión de voluntarismo, macho. Yo siempre digo lo mismo, yo la voluntad la leí cuando salió. Son 3 tomos, tomo 1, tomo 2, tomo 3, de Engriti y Caparrós. ¿Sabés cómo termina? Todo muerto. Claro. Esto también es cálculo, voluntad sí, pero no es únicamente voluntad, es cálculo político. Y después hacer lo que hicieron los grandes estadistas del mundo, que es hablar con la sociedad y decirle, miren, esta es la dirección, nosotros queremos en un Estado social, en una democracia social, con justicia social, justicia ambiental, bla, 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 todo lo que son nuestros valores, el camino es este es el proyecto, estas son las políticas que vamos a aplicar y estos son los plazos. Que fue en definitiva lo que hizo Néstor. Néstor, digamos, ¿cuándo empezó a mejorar la redistribución del ingreso? Cuando estabilizó la macro. Claro. Y eso es lo que hace todo el mundo. Y vos vas apretando el freno y el acelerador. Si apretás todo el tiempo el acelerador en la Argentina te lleva puesto la inflación. Y si apretás todo el tiempo el freno te lleva puesto la desocupación. La crisis se provoca por desocupación. Entonces hay que tener timing para... Exactamente. Y esto, por eso te digo que el concepto de la responsabilidad. Sí, la última, hablando de tu... ¿Ya sos candidato? No. ¿Cómo es esto? Viste que hoy se lanzan por redes, que yo, vos, ¿qué vas a hacer? Yo no creo en las autoproclamaciones. No sé. ¿Necesitas un acuerdo? No, a ver, creo primero, en la ciudad tenemos un tema que hace distinta la discusión a otras provincias, que es que la presidencial va pegada con la de jefe de gobierno. Entonces... Estás en el horno. Sí creo, a ver... Yo vi el otro día encuestas donde vos estás muy bien, individualmente. Después sumás los candidatos de ellos y da más. Tengo la suerte, y se los digo a todos, yo soy perfectamente consciente que tengo la suerte de que la gente que la quiera a Cristina me quiere. Lo siento en la calle. Y también creo humildemente que un poquito de lo que uno puede aportar es por la capacidad de diálogo, porque vengo de una cultura política distinta a la del peronismo, que me lleva a que mucha gente que no piensa como nosotros me respete y me acepte en las formas. Ahora, como creo en lo nacional, creo en lo local, yo no creo en los salvadores, creo en los proyectos colectivos. Yo estoy trabajando en un proyecto, en un plan de gobierno. Ese plan de gobierno voy a tratar que lo asuman todos y que lo podamos modificar. Hace mucho tiempo que vengo laburando en esto. Y después sumar consenso. Si a las compañeras y a los compañeros del Frente de Todos le parece que lo mío suma, joya.
cuenten conmigo. Si les parece que suman otros candidatos de otros perfiles, porque no tengo ningún problema. A ver, ¿te imaginas que una elección en la ciudad de Buenos Aires en este contexto no es un premio? Es un servicio público. Yo creo en un conjunto de ideas y de valores, y además te digo francamente, creo que hay que terminar con la interna. No hay que hablar mal de ningún compañero, hay que tratar, todos somos útiles. Si llegamos a perder las elecciones este año, lo que se viene en la Argentina va a ser terrible, Roberto, vos lo sabés perfectamente, porque hablas con ellos también, sos un periodista raro, porque por más que un sector de la sociedad te considera ultra K, tenés diálogo con todos. Así es. Bueno, y así se tiene que hacer. Y vos sabés perfectamente que las cosas que ellos tienen pensadas hacer no les dan vergüenza. No, te las cuentan, ¿eh? Entonces el nivel de irresponsabilidad que tenemos y continuamos con la pelea, y somos todos responsables, el primero yo, para que no digan, viste, que está señalando con el dedo. Lo que digo es que ser responsable, porque el dolor de la gente puede ser enorme. Entonces, yo voy a laburar para esto. Creo que nosotros en abril tenemos que tener candidato. Porque, a ver, tenés que construir un consenso sobre un conjunto de ideas y de valores, pero después a la gente le tenés que hablar. Como también creo que nosotros en algún momento, más temprano que tarde, espero, tenemos que mandar señales más claras a la sociedad. Yo creo que en abril va a haber un candidato nacional. Perfecto. Vos sabés bien, porque hablas con todo. Y eso va a ayudar a ordenar el resto. Claro, porque hay que construir una esperanza. Mirá, Alberto tuvo, este gobierno y Alberto en particular tuvieron que pasar por una situación inédita. Todos los gobiernos en el mundo han tenido los mismos problemas. Yo sé que la gente se aburre con que sí, parece una excusa, la pandemia, la guerra. No, existe, real. Las restricciones son reales. Ahora, nosotros como proyecto político no expresamos lo posible. Nosotros expresamos lo deseable. Claro. No estamos para administrar la realidad. Entonces, y eso se puede hacer incluso habiendo pasado por la situación que nos tocó pasar en estos años, pero hablándole a la gente realmente. Y construyendo, acumulando poder político. O sea, Roberto, hay que construir consenso sobre un conjunto de ideas, hay que tener muy claro que hacer política es comunicar. Creo que es un error aquellas personas que piensan que la política es solamente construcción territorial, como también es un error suponer que la política es solamente estar en los sets de televisión. Claro. Yo tengo 35 años de militante político, 34, me la pasé toda la vida pintando paredes, o sea, por eso tengo un código común con la militancia del peronismo, porque es que me la pasé toda la vida haciendo lo mismo. Sé lo que es defender una esquina, sé lo que es repartir un volante a la mañana y que se te congele los dedos, sé lo que es pegar carteles y llegar tarde al cole, como me pasaba cuando era pibe, digamos, porque te quedaste dormido, y el esfuerzo que uno pone, el sacrificio y las actividades sociales. Nosotros somos eso, pero también tenemos que hacer un diálogo con la gente que no piensa igual, Roberto. Porque si hacemos solamente política para el núcleo duro, le vamos a estar generando un daño a la sociedad. No, es una fuerza testimonial. No. Leandro, mucha suerte. Muchas gracias. Y gracias por venir. Gracias por la invitación.